¿Qué tal, jóvenes? El tema que haremos a continuación es el 1.1, reseña histórica. Vamos a ver en este video la primera parte de la historia de la biotecnología, porque para poder entender y comprender la historia de la biotecnología vegetal, hay que centrarnos primeramente cómo surge la biotecnología. Bueno, cuando hablamos de biotecnología, hacemos referencia a los procesos que involucran las técnicas de manipulación, las herramientas biológicas de la ingeniería genética, como la transgénesis, como el cultivo in vitro, la micropropagación, en la cual vamos a obtener diferentes productos. Pero que sin embargo, la biotecnología ha estado desde el principio de las antiguas civilizaciones y bueno, ha acompañado al hombre desde tiempos remotos a lo largo de su vida cotidiana. Es importante comentar que productos que actualmente consumimos y conocemos han sido el resultado de una biotecnología de hace miles de años, que a través de un proceso como lo es la fermentación, se han obtenido productos como es el queso, el yogur, la cerveza, en las cuales el hombre obtuvo a través de una elaboración de manera inconsciente, empleando pues lo que son levaduras, bacterias y algunos hongos, que sin embargo no sabía que estos microorganismos existían y eran ellos los que realizaban esta transformación. Y bueno, es así como desde los principios de la humanidad ha estado presente la biotecnología inmersa con el hombre, ¿sí? Lo ha acompañado. Sin embargo, hay que entender que esos productos fueron parte de lo que se conoce como una biotecnología tradicional y que a continuación vamos a ver cómo a lo largo de la historia han ido surgiendo otros productos, ¿no? Ya de una biotecnología moderna. Bueno, pues para entender mejor la biotecnología, hablemos de su historia a través del desarrollo, ¿sí? De la evolución de este campo que es tan amplio y que se ha tenido que dividir para su estudio en 4 etapas, que corresponde a una primera generación, a una segunda generación, a una tercera generación y a una cuarta generación. Bueno, la primera generación surge hace aproximadamente de 6.000 a 4.000 años antes de Cristo y va a terminar hasta finales del siglo XIX. Estamos hablando de 1890 aproximadamente. Entonces, imagínense el tiempo tan largo que duró esta primera generación de la biotecnología, y es que aquí hay que comentar algo importante, ¿sí? Que como tal no se tenía un conocimiento específico de las ciencias, apenas se estaba desarrollando, se estaban investigando, se observaban los procesos naturales y todo esto se estaba de alguna manera eh, visualizando para posteriormente ser plasmados en estos antiguos libros, ¿no? Y bueno, aquí es donde surgen los primeros productos como el pan y la cerveza, que van a constituir base de la alimentación de estas antiguas civilizaciones, como son los egipcios, como son los babilonios y otras culturas del mundo antiguo. Y es que en la primera generación de la biotecnología, ¿sí? Se obtienen productos por una fermentación espontánea, en la cual, como ya mencioné, inconscientemente el hombre no sabía explicar y no sabía entender cómo es que se obtenían estos procesos, quiénes los elaboraban, que si bien los elaboraban ellos, pero quienes se llevan aquí el papel fundamental en
en ese proceso, pues son algunas bacterias y algunas levaduras, ¿no? Entonces, los productos obtenidos son parte de ese resultado de un proceso de fermentación que se descubre espontáneamente. Y bueno, tenemos actualmente que esos productos se siguen consumiendo, como es el pan, la cerveza, el vino, el vinagre, los quesos y el yogur. Y en nuestra línea del tiempo vamos a situar que el desarrollo científico-técnico, ¿sí?, de la primera etapa de la biotecnología surge con el inicio de la civilización y termina hasta finales del siglo XX. Ahí tenemos los productos que se obtienen en esta primera etapa de la biotecnología. Bueno, también comentar que surge después de esto una segunda generación que va a iniciar a principios del siglo XX, ¿sí? Y va a terminar hasta la segunda mitad del siglo XX. Estamos hablando de principios de 1900 hasta 1950. Esta etapa se conoce como la era de los antibióticos y bueno, aquí los productos que van a ser desarrollados y descubiertos, pues como el nombre lo dice, a esta segunda etapa son antibióticos, vacunas naturales, vitaminas, proteínas unicelulares, enzimas, polisacáridos, el alcohol industrial, la acetona, el butanol y otros productos, ¿no?, que van a ser indispensables en la vida del hombre. Y bueno, se le conoce como era de los antibióticos porque recordemos que en esta primera etapa del siglo XX, estamos hablando de los primeros 50 años, y antes de este siglo XX, o sea, siglos anteriores, el mundo estuvo en constantes guerras. Tan es así que se dieron dos eventos a nivel mundial, como es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la que participaron muchos países, incluyendo a México en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, que cuando hablamos de guerra, sabemos que no solamente trae pobreza y destrucción, también trae muertes. Y muchas de esas muertes eran provocadas porque, bueno, lamentablemente en el campo médico, la ciencia no estaba tan avanzada como actualmente conocemos y muchos hombres morían, ¿sí? Por cuestiones infecciosas, por cuestiones a enfermedades y morían también pues en el combate. Entonces, los antibióticos actualmente sabemos que tienen una gran función para evitar que ciertas enfermedades o ciertas infecciones sigan continuando en un desarrollo dentro de nuestros organismos, ¿sí? Bueno, es aquí como en esta segunda generación se caracteriza por el desarrollo científico de la ingeniería de procesos, se dan transformaciones microbianas, se da la inmovilización de células, se desarrolla lo que es la técnica de cultivo de tejidos vegetales y animales y se empiezan a dar continuamente las fermentaciones. O sea, este campo de la fermentación sigue siendo investigado, a pesar de que ya lo vimos en la primera etapa. Bueno, aquí hay algo muy importante que comentar, que la técnica de cultivo de tejidos vegetales surge en esta segunda etapa para el año de 1902, estamos hablando pues ya del siglo XX, con los primeros trabajos de lo que es la biotecnología vegetal incursionada al cultivo in vitro, ¿sí?, de tejidos vegetales. Y bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video. Pero comentar aquí también de que como esta era se conoce como la era de los antibióticos, bueno, pues aquí en la línea del tiempo vamos a mencionar los productos, como son los antibióticos, las proteínas, las vitaminas y las enzimas, que van a ser descubiertas, van a ser creadas para el sector médico, para el área de la salud, ¿sí? Por lo que ya comenté, ya que la salud es lo más importante, ¿no?, hoy en día. Bueno, recordemos que esta etapa se conoce como la era de los antibióticos por los grandes descubrimientos relacionados a ellos. Entre las figuras relevantes tenemos a Alexander Fleming,
que es el ganador del Premio Nobel de Medicina en el año de 1945, junto con otros investigadores que descubren también otros antibióticos como Ernest Bechain, Howard Florey. Y bueno, pasemos ahora a la tercera generación. Esta etapa de la tercera generación se va a situar en lo que es la segunda mitad del siglo XX y va a terminar hasta finales del siglo XX. Esta etapa de la tercera generación se va a caracterizar porque aquí es donde surge la biología molecular a raíz del descubrimiento de la molécula doble hélice del ADN y se sientan las bases para el surgimiento de lo que es la ingeniería genética, ¿ok? Que ya por ahí ya había trabajos con respecto a esta ciencia, pero es aquí donde se establecen como tal, ¿sí? Surgen. Y bueno, y es que en esta etapa también ya es posible traspasar las barreras entre especies e introducir genes de interés de un organismo a otro que no estén completamente relacionados. Es aquí donde se producen los primeros organismos genéticamente modificados. ¿Ok? Bueno, los productos que también se van a desarrollar es la insulina humana, los anticuerpos monoclonales, la creación de nuevas vacunas y de fármacos recombinantes y la técnica de la transgénesis entre plantas y animales recombinantes, ¿ok? Lo que yo estoy comentando aquí que va a dar origen a lo que son los transgénicos. Y bueno, comentar nuevamente que se desarrolla la ingeniería genética, la biología molecular y la técnica de los hibridomas. Entre los descubrimientos más relevantes, aquí tenemos a continuación uno por Frederick Sanger, que gana el Premio Nobel de Química gracias a que en el año de 1953 logra por primera vez establecer la estructura de la proteína de la insulina, ¿ok? Y en el año de 1958 gana el Premio Nobel de Química. Quizás uno de los descubrimientos más relevantes que para mí tiene que centrarse y figurar en esta etapa, y no solamente en esta etapa, sino en todo el contexto de la humanidad, tiene que ver con Watson y Crick cuando demuestran a través de la molécula del ADN que esta molécula es una molécula doble hélice, ¿sí? Y es que en el año de 1953 ellos crean el arqueotipo de la estructura doble hélice del ADN. También mencionan que es la encargada de portar la información genética que va a ser transmitida a través de la herencia. Entonces, este estudio científico, ¿sí? En el cual dedicaron muchas horas de investigación para crear esta molécula, ¿sí? Les permitió obtener el Premio Nobel de Medicina. Y hay algo muy importante que comentar aquí. Ellos no descubren el ADN. El ADN ya estaba descubierto desde el siglo pasado. Ellos lo que descubren es la molécula doble hélice. Lo que estamos viendo ahí en la pantalla que está girando es el ADN, ¿sí? Compuesto, pues, como ya saben ustedes, por dos cadenas que van a estar enrolladas y plegadas sobre sí misma girando. ¿Ok? Bueno. Otro de los descubrimientos se debe a Marshall Nirenberg, que descubre el código genético contenido en las moléculas de ADN y el descifrado y universalidad del mismo. Bueno, el código genético, como ustedes recordarán, está constituido por tripletes que en este caso van a codificar para aminoácidos y los aminoácidos son los precursores de las proteínas. Esto tiene que ver mucho con lo de la molécula del ADN porque, bueno, la constitución de todo individuo va a basarse principalmente a esas características proteínicas que van a tener, que van a estar codificadas por los aminoácidos. Y estos aminoácidos en la lectura de este código genético están organizados en 3 bases que corresponden a las bases nitrogenadas en diferentes combinaciones. Bueno,
También otro de los descubrimientos importantes es la producción de anticuerpos y la recombinación genética. Y es que para las décadas de 1960 y 1970 se van a producir grandes progresos en los estudios de las estructuras de las proteínas y de los ácidos nucleicos, como ustedes ya saben, el ADN y el ARN. Aquí también enfatizar que se perfeccionan, bueno, se desarrollan y posteriormente se van a perfeccionar técnicas de biología molecular. ¿Ok? Bueno, y aquí en nuestra línea del tiempo estamos viendo exactamente que a partir de la ingeniería genética como ciencia, ¿sí? Aquí tenemos unas tijeras, bueno, pues se va a empezar a hacer una manipulación del, del ADN, ¿sí? Porque va a haber organismos de interés que van a tener ciertas secuencias genéticas de interés o genes de interés que van a ser insertados. Por eso hay unas tijeritas ahí que van a representar a las enzimas de restricción que van a cortar esas secuencias de interés para ser introducidas por medio de la transgénesis a otras especies de organismos. Y es aquí donde obtenemos los organismos genéticamente modificados, como son el jitomate, que ya es resistente a algunos patógenos. Tenemos la papa, también otro organismo transgénico. Y bueno, también tenemos por ahí un mejoramiento genético animal para la mayor producción de carne y de leche. También tenemos que se va a expresar ya una variabilidad genética en ciertas especies, como son el caso de las ornamentales. Se da el caso de la clonación con el ejemplo ahí representado de la oveja Dolly, que lamentablemente pues tuvo un triste desenlace. Bueno, esta técnica de la clonación iba y está apuntada hacia una clonación humana. Sin embargo, hubo ciertas limitantes para poder seguir avanzando. Y bueno, se vio interrumpido este experimento porque lamentablemente la oveja que fue clonada al poco tiempo murió y es Dolly. Y bueno, vamos a hablar de la última etapa, que es la cuarta generación, ¿sí? Que tiene que situarse, ojo muy importante, aquí a finales del siglo XX, y es la etapa en la cual nos encontramos actualmente, ¿ok? Entonces, corresponde al nuevo milenio y hasta el año presente. Bueno, ¿qué es lo que busca o cuál es el objetivo de la cuarta generación de la biotecnología? Es satisfacer las necesidades del hombre siguiendo el principal objetivo en el área alimenticia, en el área de la salud y en el bienestar social. ¿Ok? Bueno, y es que aquí van a surgir ciencias que van a apoyar a la biotecnología, como es la genómica y la proteómica, y también la bioinformática. Los productos que se van a estar desarrollando son la terapia génica y la medicina personalizada. Y bueno, la bioinformática, comentar que es una ciencia que va a almacenar la gran cantidad de información, de datos, que va a estar constituida por secuencias genéticas, ¿sí? Genomas completos de algunos organismos estudiados, como es el caso del humano. Y bueno, que esta información genética va a estar accesible para quienes la deseen a través de bancos de genes, gene banks en inglés, así se mencionan los gene banks. Entonces, podemos acceder a la búsqueda de genes de interés que nos permitan de alguna manera poder manipularlo, bueno, poder obtenerlos, obtener esas secuencias génicas, manipularlos e insertarlos en otros organismos. Sin embargo, bueno, aquí implica mucho conocimiento de las técnicas de biología molecular, ¿no? Pero sin embargo, esto es lo que busca la bioinformática, almacenar toda la información que se ha descubierto en este campo, ¿sí? Y bueno, esto se va a ir enriqueciendo a lo publicado, a lo descubierto por cada uno de nosotros en algún determinado momento. Y bueno, aquí en la línea del tiempo estamos viendo
los productos que surgen de la biotecnología aquí en la cuarta etapa. Y bueno, son las nuevas ciencias como son la genómica, proteómica, comentar también aquí que surge la metabolómica. Y estas ciencias, junto con la biotecnología, van a producir servicios como es una medicina personalizada y una terapia génica. Entonces, esos son los productos, ¿no? La creación de nuevas vacunas, como la que estamos ahorita viendo en los medios de comunicación, ante la pandemia sufrida por el virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad del coronavirus o COVID-19. Y bueno, comentar que para poder descubrir o crear una vacuna, como fue el caso de esta, que ahorita es la más importante, se tuvo que secuenciar el genoma completo del SARS-CoV-2. Entonces, para poder realizar este tipo de investigaciones científicas, es importante conocer la biología de este microorganismo. Y bueno, ¿cómo se va a conocer? A través de las técnicas que tiene la biotecnología ya en el campo de la aplicación. Y que si se dan cuenta, esto es el interés, porque todo radica en la cuestión genómica, ¿sí? En conocer toda la secuenciación de sus genes que tiene este virus y posteriormente ser aplicados, ¿sí? Ya una vez que se tiene la vacuna, hacer pruebas de análisis en los humanos. Y bueno, ahí elaborar miles y miles y miles de dosis para abastecer a toda la población del mundo. Entonces, si nos damos cuenta aquí, la biotecnología por sí sola va centrada al campo médico, pero también no deja de lado las cuestiones ambientales, industriales y vegetales. Bueno, esto ha sido todo por parte de la primera parte, ¿sí? De la biotecnología, en este caso, historia como tal de la biotecnología, y en el siguiente video estaré hablando ya de la historia de la biotecnología vegetal. Entonces, si hay preguntas y respuestas, las estaremos viendo en la siguiente clase de retroalimentación. Muchas gracias.